El libro de Romanos es un libro donde nos da y nos enseña mucho acerca de nuestra salvación. Romanos capítulo 8, hermano, búsquelo por favor. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Cuando usted lo haya encontrado, me regala un fuerte amén. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿qué dice? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al mundo en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde, quiero pedirte que el Espíritu Santo me guíe, que lo que diga, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Que dé, Señor, palabra de aliento, de fortaleza y de exhortación para aquellos que la necesitamos. Oramos, por tanto, que el Espíritu Santo se mueva a través de su bendita palabra, y te pedimos que nos dé sabiduría de lo alto. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, por favor. Frecuentemente recurrimos a decir: hermano, usted está en Cristo, usted está en Cristo, yo estoy en Cristo y aquellos que están en Cristo. Pero nos hemos puesto a pensar qué significa estar en Cristo. ¿Qué significa esa situación de dice, nosotros estamos en Cristo, pero qué significa eso? ¿Cómo lo debemos de afrontar? ¿Cómo lo debemos de vivir? Porque la palabra de Dios, amado, más que conocerla, hay que vivirla. O sea, hay gente que conoce mucha palabra. Le digo, a mí me sorprende, hay gente que le menciona los textos bíblicos y de pe a pa, pero su vida dista mucho de lo que dice la palabra. Entonces no se trata de conocer Biblia por conocerla, porque usted puede conocer historia. Usted puede conocer libros de historia y conocer fechas incluso. Hay personas que tienen la facilidad para memorizar cosas, ¿sí o no? Hay gente que tiene para fechas, si usted la olvida, usted nunca olvida nada, usted lo agarra y dice en tal año, en tal fecha, todo esto. Pero la Biblia no se trata solo de leerla, o por ejemplo cuando uno está estudiando teología o se hace en el colegio, en escuela bíblica, que uno por lo general se pone a aprender los libros de la Biblia. Por ejemplo, aprenderlos a repetirlos, en el orden. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros hay? ¿Cuántos, hermanos? Cabales. ¿Cuántos? 39, ¿verdad? Y en el Nuevo, ¿cuántas epístolas hay? 27 epístolas o cartas omisivas, ¿verdad? Entonces, cuando uno está estudiando teología, le hacen a uno, casi la mayoría de maestros se la ponen y le dicen, la última pregunta, tal vez es doctrina bíblica, tal vez es sectas, tal vez es epístolas generales, cualquier materia, el maestro la última pregunta dice: póngame los libros de la Biblia. Allá empieza uno, Génesis, ¿cuál es el otro? Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, hasta ahí se acuerda, va. José, Juez, y ahí va, y uno se los aprende. Y allá en el Nuevo también. Y hay otros maestros que son todavía un poquito más exigentes y le dicen: va, hoy póngalos al revés. Entonces usted le da vuelta a la página. Pues sí, ¿verdad? Que usar la lógica, hermano. Entonces ya usted tiene que venir al revés, decir ¿cuál es el último? Malaquías, ya ni me acuerdo, ahí se lo dejo tarea. ¿Perdón? Malaquías, pues sí, del Antiguo. Entonces viene de Malaquías al Génesis, o del Apocalipsis al Mateo, ¿verdad? Entonces está bien, todo eso está bien, y que podemos pensar que estar en Cristo es tener mucho conocimiento de eso, y amén, está bien, debe ser. Pero más que eso, estar en Cristo, primero yo debo de entender qué es estar en Cristo. ¿Qué sucede con los que no están en Cristo? ¿Qué sucede con aquel que no tiene a Cristo en su corazón? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que ya ha sido Juan, bueno, vamos a buscarlo, ese no lo tenía aquí, pero para que usted vea, porque los veo así un poquito de asustados. Juan 3:17. Juan 3:17. Mire lo que dice. Dice de la siguiente manera, espéreme que lo encuentre. Dice, no, el 3:18.
El que en él cree, está hablando de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? No es condenado. ¿Cuántos han creído en Cristo? Entonces no somos condenados. Pero el que no cree, ¿qué dice la palabra? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ojo con esto, hermano. Entonces, ¿qué es estar en Cristo y qué es estar sin Cristo? Dos palabras. Estar sin Cristo es estar condenado. Vea al de la par, condenado, dígale. No, o sea, el que está sin Cristo, vea, condenado. Y el que está en Cristo, ¿qué es? Salvo. O sea, vea las diferencias. Porque yo lo digo, porque la palabra dice: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mientras no entreguemos nuestra vida a Cristo, ¿y qué es entregar? Confesar con nuestra boca y creyéndolo. Porque hacer una repetición cualquiera, hermano. Cualquiera dice yo te amo, aunque no lo sienta. Aunque no lo sienta. No, es que yo te amo, aunque no lo sienta. Con todo mi corazón, mis hígados y todo lo demás. No, pues no lo siente. No, que lo debe de vivir, lo debe de sentir. Entonces, como estamos en esta tarde aprendiendo qué es estar en Cristo, me he querido explicarle un poquito que hay gente que conoce la palabra, la conoce, pero no la vive. Hay gente que dice yo soy cristiano y no sabe ni qué significa ser cristiano. Porque sigo a Cristo. Pero seguir a Cristo, la palabra me enseña que es negarse a sí mismo, los placeres de la carne, aquellas cosas que antes hacía. Hay una canción, una alabanza ahí que dice: y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Pero a eso la cantamos, seguimos igual. Y allá en una iglesia donde me congregaba dice: y las cosas que yo hacía ya no las hago más, ¿verdad? Ya no fumo, ya no tomo. Pero no solo se trata de no tomar y no fumar, se trata también de amar al prójimo. ¿Sabe que ahorita se me ha dado un problema aquí en la iglesia entre unas hermanitas? Que hay una que siempre confronta a la otra y no sé qué está pasando, hermano. No sé, estamos hablando del amor a Dios, ¿sí o no? Pero estamos peleando con el vecino. Pero estamos en pleito con el hermano, con la hermana. Y entonces, ¿dónde está el cambio? Vuelvo a decir que estoy en Cristo es fácil, hermano. No, si decir yo soy salvo, sí, pero tu actitud demuestra que eres salvo. Porque el que ha recibido a Cristo, un cambio debe de haber, hermano. Algo debe de cambiar. Ahora, regrese a Romanos 8:1. Ahora dice la palabra: pues ninguna condenación, ojo, ninguna condenación, pero hay una condicionante para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús. No para los que dicen que están en Cristo. No, para los que están en Cristo Jesús. Porque decirlo es fácil, hermano. No, si decirlo es fácil, si es fácil, ahora usted ve cuánta iglesia, cuántos hermanos, entre comillas, pero yo soy cristiano, pero no se nos nota. Y eso ha permitido que mucha gente no quiera llegar a los pies de Cristo, porque somos nosotros mismos los que estamos haciendo ver mal el evangelio. Y yo me doy agradecido con Dios porque mis hijos están en el evangelio. Pero le voy a decir algo: muchas veces nosotros corremos a nuestros hijos. Pues mi mamá y mi papá van al culto y cada rato se pasan agarrando de los pelos. Si solo peleando pasa. Si nos oyen nuestros hijos criticando a los demás. Siempre hay algo malo que hablar del otro. Siempre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Que acaso Dios nos ha puesto de jueces a nosotros? Y siempre andamos queriendo ver más allá de lo evidente. Y no se trata de que yo tenga un sexto sentido, es que yo tengo aquí. No, es que al final, mi hermano, quien anda mal, mal termina. Amén, y necesitamos ser nosotros. Dios se encarga, todo cae por su propio peso. La Biblia dice que el que siembra, escasamente va a sembrar, va a recoger. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire lo siguiente: los que no andan, ¿qué dice? Conforme a la carne, sino conforme. Mire, hermano, yo le voy a ser honesto: andar en el Espíritu cuesta. Solo a mí, pues. Cuesta, hermano. ¿Cuántos nos proponemos ser buenas personas? Pero cuesta, hermano. Hay algunos que no se dejan, hermano. Pero eso nos pide la Biblia, que ya no andemos en la carne. Mira, andar en la carne es fácil, hermano. No, si andar en la carne es fácil. ¿Por qué? Porque la carne es lo que tenemos. Es un conflicto interno y lo vimos en el culto de las 8.
Santiago en el capítulo 4 dice que de dónde vienen nuestros pleitos y nuestra guerra, de nosotros, de nuestras pasiones. Entonces eso es lo que tenemos que trabajar espiritualmente para bajarle a nuestra carnalidad, porque de nuevo digo, no es fácil bajarle. Con mucha facilidad nos enojamos, con mucha facilidad criticamos, con mucha facilidad nos desmoralizamos, perdemos la fe, nos agüitamos, nos preocupamos, porque también andar en la carne me quita, me roba mi paz. Ahora, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero hoy hablé con un hermano y me dice: pastor, me quedé sin empleo, su trabajo era muy absorbente, en uno de esos restaurantes de comida rápida donde tienen horarios largos, a veces aperturas, a veces cierre. Y pastor, me alejé tanto de las cosas de Dios, me dijo, porque mi trabajo, y usted sabe, amén, ¿verdad? Sabemos que la situación, y a veces que medio me quedaba un día libre, era tanto mi cansancio que no me daba por venir o me costaba. Y yo decía: no, es el único día y no voy a ir. Y así me fui alejando por 3 años, me dijo. Ahora he decidido, junto a mi esposa y a mi familia, ejercitarme espiritualmente, me dijo. Así como tenemos tiempo para ir a un gimnasio, los que van, por supuesto, así como tengo tiempo para ver televisión, para ver redes sociales, así también voy a hacer tiempo para mi Dios. Me voy a ejercitar espiritualmente. Me gustó esa palabra. Me voy a ejercitar. No es que va a agarrar la Biblia, va y uno y dos. No. Pues sí, no, la va a leer, va a buscar, se va a meter, se va a congregar. O sea, buscar crecer espiritualmente. Ahora, es evidente, hermano, que muchas veces nosotros decimos estar en Cristo, pero no solo se trata de decirlo, sino que hay que vivirlo. Pregunta en la solicitud de trabajo: nivel de inglés medio, dice. Y cuando le preguntan no sabe decir ni pío. Pues nosotros siempre inventamos, ¿verdad? Más o menos. Yo tuve un jefe en la empresa donde laboré, cada año nos hacían una evaluación. Y las evaluaciones iban de 4, 5, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Es evidente que por muy mal que uno se porte no le van a poner 1, pues. Porque si se porta mal en un trabajo lo echan y punto. Y en esa evaluación mi jefe hacía algo interesante. Él siempre decía 7, 8, 9, 10. Él ponía 7.25, 7.50. Ese no, o era 8, o era 7 o era 8. Nosotros siempre andamos ahí inventando un poquito. Amado, no se trata de decir que soy cristiano, se trata de mostrarlo y vivirlo. Ahora, ¿qué más dice la Biblia? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo está diciendo, señores, la ley, ¿cuántos mandamientos eran? 10. ¿Cuántos mandamientos tenía la ley judía? 613 mandamientos. Nosotros conocemos por lo general solo los 10 mandamientos, pero son 613 que la ley judía tiene, porque la ley judía consta de 3 partes. La ley de convivencia, ¿verdad? O sea, la ley social, se me ha escapado el nombre exacto. La ley moral, y hay la otra, ¿cómo se llama? Tengo mi ayudante aquí. Es mi esposa. No, de balde la mandé a estudiar, pues. ¿Va a creer que voy a gastar, poner a estudiar teología para que no me ayude? La ley, la jurídica, la moral, y hay una más, la de las ofrendas. La de las ofrendas, esas. Lo de los sacrificios. Entonces, tiene 613. Pero sucedía algo que nadie la podía cumplir, hermano. Entonces dice Pablo, Señor, por la ley nadie se salva. Veamos ese punto. No vayamos a las 613. Era una cantidad de leyes que le decían, por ejemplo, si usted mataba a alguien de una forma accidental, podía ser librado, y había unas ciudades de refugio. Usted tenía que huir a la ciudad de refugio, porque estaba esa ley, que esa es la del talión, ojo por ojo y diente por diente. Esa ley significaba que si alguien le sacaba el ojo a usted, usted podía sacarle el ojo al otro. Alguien dice, es una ley muy dura, muy fuerte. Sí, pero tenía un propósito también. No es cierto que ¿qué decimos nosotros? Aquí miel que me la hace, me la paga y doble. Había a modo de frenar, porque ya no le quería sacar un ojo. ¿Qué quería? Sacarle los dos, y así somos, hermano. Si es que este me pegó una ganchada, yo le meto 2, ¿verdad?
Entonces, esa ley trataban de regular. El problema es que nadie las cumplía. Les costaba. Podían cumplir unas, pero otras no. Entonces, nadie se puede salvar por obras. Pregunto de los que están aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente nunca han pecado? Dice la Biblia, y lo leímos en el jueves que el pastor Abdalá vino, que el que dice que no es pecado está mintiendo, dice. Todos pecamos, hermano. Ahora, que otros tienen más cara de ángel que otros, eso sí. Hay unos que les nota la cara de diablo. No sé cómo es el diablo, pero él les nota, ¿verdad? Hay otros que no. Usted lo dice, ay, esa persona es bien angelical, dice, ¿verdad? Lo único que no han pecado son los niños, hermano. Hasta una edad donde no tienen razonamiento todavía. Pero ¿a dónde vamos? Dice la Biblia, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Es decir, lo que yo no puedo hacer, Dios lo hace. Por eso la gente, yo no entiendo cómo les perdona Dios sus pecados. Es que los perdona por medio de Cristo. Porque lo que Jesús hizo, y si usted se recuerda, la Biblia dice que es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él pagó por nosotros, sobre Él fue su carga. Pero me estoy adelantando un poco. Ve al siguiente versículo, el 3. Porque lo que era imposible para la ley, es decir, la ley es un espejo que me muestra lo bueno y lo malo. Es imposible no pecar, hermano, ¿sí o no? Entonces, pastor, ¿cómo quedamos? Usted dice que no debemos de pecar, debemos de luchar. Sin embargo, una cosa es pecar desmedidamente. Usted sabe que es pecado y lo hace. Eso ya es con saña, ya es con patada al pecho, con alevosía, eso ya es, ahí sí estamos mal. Pero cuando usted peca, tal vez no lo hizo, póngale, ¿alguien de aquí se enoja alguna vez? ¿O todos tienen tanto dominio propio que jamás, cuando alguien le pega una ganchada, pone la otra mejilla? ¿A qué cuesta? Entonces, cuando usted de repente algo pasó y se disparó y se enojó y dijo y maltrató a alguien y le dijo, pero le aseguro que después el mismo Espíritu Santo lo refrena, al grado tal que aquellos que son maduros en la fe van y piden disculpas y tienen la capacidad de decir, ¿sabes qué? Perdóname, yo le pido perdón a Dios y discúlpame porque no te quería ofender. Ese es el que verdaderamente está tratando de vivir para Cristo, vivir en Cristo. Pero el que no siente nada, ofende, daña y le vale, hermano. Dios sabe que yo así soy, dice todavía, y pone a Dios todavía. Ahora, de eso está hablando. Ahora, amados, ¿qué es estar en Cristo? Veamos el primer punto. ¿Por qué decimos que somos salvos, hermano? Hay gente que cuestiona eso. ¿Y cómo vamos a ser salvos? Nadie sabe. El que le diga a usted, nadie sabe qué va a pasar después de la muerte, ¿sabe por qué se lo dice? Porque no lee la Biblia. Nadie sabe, dice. La Biblia sí dice. Es más, la Biblia dice que cuando muere alguien, después de esa muerte, Dios lo va a acompañar. Nuestro Dios dice, aún en la muerte, Él nos acompañará. Dios siempre acompaña. Ahora, debemos de entender algo. ¿A quién acompaña Dios? A aquellos que le han entregado su vida. Entonces, el primer punto, ¿qué es estar en Cristo? Estar seguro de mi salvación. No porque yo soy bueno, sino porque Jesús pagó un precio por mí, porque Él pagó un sacrificio. Ahora, Jesús lo que hace es lo que hacían en el Antiguo Testamento, pero en Jesús se cumple. Es una sola vez y para siempre, es el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque los israelitas estaban reproduciendo lo que hacían, el sistema que tenían, de llevar cada año para ponerse a cuentas con Dios, entregaban un cordero. Y ya con eso los pecados quedaban cubiertos por un año. Pero ya en Cristo es una sola vez. Ya no hay necesidad de sacrificio. ¿Entiende por qué nosotros no? Por ejemplo, esto no es un altar, esto es un púlpito. Uno tiene la palabra altar, pero esto no es altar, esto es un púlpito. Porque el altar era donde hacían sacrificios. Lo que hace la iglesia tradicional, sacrificios. Ellos cada vez que hacen su evento de la transubstanciación y todo eso de la hostia, ellos dicen que ahí está Cristo. Entonces ellos están matando y reviviendo a Cristo. Y la Biblia dice que es una sola vez. Ya no hay necesidad de hacer eso. Ahora, no me quiero meter en ese tema porque no es el de la tarde. Pero, primer punto, ¿cómo sé que estoy en Cristo? Acepto que el sacrificio de Jesús en la cruz como quien pagó por nuestros propios pecados. Es decir, hermano, nosotros por nuestra propia manera no podemos hacer nada para llegar al cielo. Eso no significa que no podamos ser buenas personas.
Porque Santiago habla de la fe sin obras es muerta. O sea que hay gente que dice, yo he recibido a Cristo, yo estoy en el Señor, pero no hace nada por los demás. No hace nada por ayudar a otros. Porque hay gente que no tiene a Cristo en su corazón y es gente buena, ¿sí o no? Gente de buen corazón. Y no van a iglesia, no asisten a un culto, no asisten a misa, no van a nada y son buenos, mucho mejor que nosotros. Sin embargo, eso no lo hace acepto para el cielo. ¿Qué lo hace acepto para llegar al cielo? Una justificación que solo Cristo la puede pagar. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo siempre he explicado esto de la religión. ¿Cuál es nuestra religión? Cristo, hermano. Cristo. Religión significa el que religa, el que nos vuelve a unir al Padre. Porque por el pecado del hombre caímos en desgracia. Entonces, ¿qué necesidad hubo? De un sacrificio y el cual lo paga Cristo. Entonces, estar en Cristo significa primero que yo he reconocido que Jesús es el medio por el cual yo llego al cielo. Juan 14:6, ¿qué dice? Cabal eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Y nadie viene al Padre si no es por Él, si no es por Jesús, si no es por mí, dice Jesús. Entonces esto me enseña que mi religión es Cristo. Él nos religa, nos vuelve a unir. O sea, religar de amarrar, de unir nuevamente. Él es el que nos une al Padre. Mi punto, amado, esta tarde, ¿qué es estar en Cristo? Bueno, saber que soy salvo por medio de la sangre de Jesús, ¿sí o no? Que si ahorita los que me están durmiendo se cae, se golpea y se muere, se va con Cristo. Es que tengo a varios que me están durmiendo, hermano. Por lo menos son salvos. Va, sigamos. Ese es el primer punto. Segundo, ¿qué es estar en Cristo? Negarse a uno mismo, hermano. Y eso cuesta. Eso cuesta. Porque la carne, hermano, nos llega a ser soberbios, ¿sí o no? Sí. Ahí que nos vayan a decir algo, hermano. Ay, sí, que como una mosca en la sopa, ¿va? Uno tan que metido, ¿ve? Nos cuesta. A mí me cuesta, le soy honesto. Pero es negarse. ¿Qué es estar en Cristo? Negarse a uno mismo. O sea, no es lo que yo quiero, no es lo que mi carne me dice, me pide, es lo que Dios manda, hermano. Y esa parte cuesta, pero es estar en Cristo. Mi cuerpo, y le soy honesto, domingo en la tarde dan ganas de dormir, ¿sí o no? Para estar viendo tele en la noche, toda la noche, se duerme en la tarde, ¿verdad? Pero eso es lo que nos pide el cuerpo. Televisión, y no tiene nada de malo, pero ojo, el cuerpo nos pide. La mente nos tira de hablar mal del hermano. Mire, qué fácil es hablar mal de los demás. No le pasa a usted, a mí sí, hermano. Y no diga que no, aunque turre la cara, usted habla mal. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice en el libro de Eclesiastés, que cuando alguien hable mal de usted, no diga nada porque usted también ha hablado muchas veces de él, dice la palabra. Y es cierto, hermano. Hablamos mal del esposo, de la esposa, de los hijos, del papá, de los tíos, de los hermanos, hasta de los muertos. Sí, yo me acuerdo, ese tío era malacate y ya está muerto el tío malacate y nos estamos acordando de lo malo que era. Así somos, hermano. Entonces, negarse, ¿qué es estar en Cristo? Negarse uno mismo. A veces hay que morderse la lengua, hermano, preferiblemente para no hablar ni decir cosas, porque la Biblia dice que de todo lo que digamos vamos a dar cuenta, hermano. ¿Se imagina el listón que nos tendrá el Señor por andar hablando, criticando, juzgando? Ahora, negarse a uno mismo no es hacer lo que mi espíritu me da, no mi carne. Gálatas 5:16, búsquelo por favor. Gálatas 5:16. Negarse a uno mismo, negar nuestra carne, es darle tiempo a Dios y no solamente a los deleites de esta vida, hermano. Gálatas 5:16. ¿Lo tiene? Digo pues, como dice, andad en el Espíritu. Ojo, no se va a equivocar. Andar en el Espíritu, hermano, no es que usted tenga que gritar, saltar, brincar o caer en el reposo santo. Cuidado con eso. No me estoy burlando, hermano. Pero hay gente pero tan espiritual en las iglesias, pero afuera nada que ver, hermano. Es que su espiritualidad se mide todos los días, en base a su respuesta que usted va a la persona, con base a la actuación que vamos a tener en el trabajo,
Porque a usted no lo vuelve espiritual una camisa, una guayabera. No lo vuelve espiritual una corbata. No lo vuelve espiritual una Biblia, un logo 100% Taber. Cristo te ama, pero usted no está amando al susodicho, al de la par, al prójimo. Entonces, debo de aprender, dice la Biblia en el 5:16, digo pues andad en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es andar queriendo aparentar una falsa religiosidad. De que voy a andar siempre. No, ese hermano se ve que no. Es como está en nuestro corazón. Claro, lo de afuera refleja muchas veces lo de adentro. Una persona ordenada se viste ordenadamente, ¿sí o no? Se nota, se ve, se siente, el pueblo está presente. No, para que no se me duerma, hermano, que algunos ya. Ahora, ¿qué más dice el 17? Porque el deseo, dice, de la carne es contra el espíritu. Y eso es hermano, en la noche uno dice, voy a orar. Nos dormimos. Yo por eso no le creo a la gente que me dice, pastor, yo no me congrego, yo no necesito, yo en mi casa oro. Ay, hermano, si le cuesta orar aquí, en la iglesia, si nos incomoda, y mire, hoy, gracias a Dios, digo, pues, las sillas están más separadas, hay más espacio, pero antes que estábamos más juntitos, el hermano de atrás movía el piecito, ya le movía y va que incomoda, y al de atrás, y ya se lo distraía y todo. Imagínense en su casa. Voy a orar. Mamá, ¿dónde están los calcetines? Ya no oró, hermano. Le tocan el timbre, pasa el pan, dice, usted sale corriendo. Cristal, el agua, ¿verdad? Sí que pasan por mi casa, así. Nos distraen, ¿o no? El espíritu es una lucha, hermano. No, yo no necesito congregarme porque yo en mi casa, ay, papito, no mienta. Si en la casa, ¿qué chance le da? En la noche, no, hombre, si en la noche. A las 3 de la mañana, mentira, son pocos. Hay algunos. Usted pone el despertador a las 3, lo apaga, allá como a las 5 se despierta. Ya no oró. ¿Ya ve? Habla el Señor. ¿Ya ve? Es que el andar en el Espíritu cuesta. Pero el negarse a uno mismo. ¿Qué es estar en Cristo? Negarse a uno mismo. Ahora, dice la Biblia, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y yo sé, hermano, si le pasó a los apóstoles, Jesús les dijo, quédense aquí, voy a ir con mi Padre. Oren, dijo, oren ustedes. La primera vez que llegó, ¿cómo los encontró? Durmiendo. ¿Sí? Se fue otra vez. Cuando regresó, ¿qué los encontró haciendo? Durmiendo. ¿Qué les dijo el Señor? A la verdad, el espíritu, la carne, es débil. ¿Pero por qué? Los apóstoles andaban, es más, estaba leyendo por ahí en el Evangelio de Mateo, si no me equivoco, que no tenían ni tiempo a veces para comer. Andaban caminando, andaban evangelizando, andaban haciendo tantas cosas. Entonces, esos momentos se dormían. Era lógico, estaban cansados. Dios lo entendió así, Jesús lo entendió así, les dijo, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero había un porqué. Pero nosotros nos dormimos, hermano, porque pasamos el tiempo perdiendo el tiempo. Y a orar es lo que menos queremos. Esta gente caminaba grandes trayectos. Andaban con el Señor Jesús y todo. Y claro, su cuerpo. Entonces Jesús lo entendió. A la verdad, dijo, el espíritu está dispuesto. Sé que quieren orar por mí, pero la carne es débil. Es decir, están cansados. Pero la carne es débil, pastor. No, esa es mentira. Y es un texto que lo sacamos del contexto de lo que está hablando Jesús. Ahora, ese es negarse a uno mismo. Debemos de negarnos y buscar mala parte. Dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, dice el 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea que dejémonos guiar por el espíritu, hermano. Segundo punto, son 4, vamos a ver si los desarrollamos los 4. El tercero, ¿qué es estar en Cristo, hermano? Debo dejarme guiar por Dios. Nunca haga algo si siente que no viene de parte de Dios. Nunca. Cuando digo nunca, no solo son cosas malas. A veces Dios le va a usted abrir los ojos si le ayuda o no le ayuda a esa persona. Hace tiempo atrás, y esto viene a cuenta porque me hizo reflexionar a mí también.
cierto muchacho tuvo problemas con las leyes, lo metieron preso por andar en cosas que no debiera. Y yo conozco al papá, un buen amigo, entonces el papá pidió ayuda y yo hablé con un pastor, le digo, mire, fíjate que a tal amigo le queremos ayudar con esto, y solo me dijo, pastor, le voy a decir algo, me dijo. Ese muchacho no anda en buenos pasos. ¿Por qué le va a ayudar? No se meta, me dijo. No sea que Dios esté tratando con él y usted quiera meterse en algo que no le corresponde. Y tiene razón, hermano. Cuando uno aprende y se deja guiar por Dios, no necesariamente tiene que hacer todo lo que la gente le dice, lo que la gente le pide. Aquí ha habido gente que viene y me dice, pastor, Dios me dijo que usted me va a ayudar. Pero Dios no me ha dicho nada, le dije. Porque las ayudas son de 500 bolas para arriba, hermano. Vino una señora a pedir $3,000, que dijo que le habían dicho que aquí en el Taber le podíamos regalar los $3,000 de deuda que tenía, que yo me la había comido, pues. $3,000, así de claro. Es que mira, aquí dice, y a mí yo estuve orando con Dios y Dios me lo confirmó, pero yo oré también y Dios no me dijo nada de eso, hermano. O sea, el dejarse guiar también significa que usted tendrá un estatus espiritual que no cualquiera lo va a dejar llevar, hermano. Allá pastor, llegó una hermana a decirme que soñó con esto. Yo no digo que los sueños no se puedan hacerse realidad. Yo no digo que si Dios pone palabra no pueda venir para usted. Pero cuidado, si usted se deja guiar por Dios, no se deje guiar por otras personas. Si viene de Dios, recíbalo, amén. Si no viene de Dios, repréndalo. Ahora, Salmo 23, ¿qué dice, hermano? Usted se lo puede hasta de memoria en sopa y en frijoles. Jehová es, ¿qué es tener a Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Déjanos guiar, hermano. Déjanos guiar. Jehová es mi pastor, ¿qué dice? Nada me faltará. ¿Cuándo? Cuando me dejo guiar. ¿Qué es la palabra pastor? Se lo he explicado por años. ¿De dónde viene la palabra pastor? De pasto. El pastor es la figura que allá en Israel guiaba las ovejas y las cabras, ¿sí? Las guiaba a un buen pasto. Caminaban, los llevaban, los protegía. Dejarse guiar por Dios. ¿Qué es estar en Cristo? Dejarse guiar por Dios. O sea que para llegar a un buen pasto tenían que caminar. Muchas veces bajo el sol, bajo temperaturas fuertes. Pero el pastor sabía a dónde iba a encontrar un buen pasto para sus ovejas. Pues dejarse guiar por Dios es saber que aunque vaya en un desierto, siempre Dios me va a llevar a descansar y a tener un buen alimento. Pero hay que dejarnos guiar, hermano. Ahí le está diciendo Dios que no se meta en el problema de la tarjeta de crédito, que no se meta con esto, que se aleje de esas personas, pero no lo hacemos. ¿A través de quién le habla Dios? Muchas veces a través de sus padres. Mira, hijo, esa muchacha. Mira, hijo, ese joven. Mira, hija, mira, hijo. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, a ver, a mis tantos años, no, según ellos, son Gandhi, una gran sabiduría. No, hermano. A veces Dios nos está hablando. ¿Qué significa estar en Cristo? Dejarse guiar por Dios. Cuando de repente el que predique, no solo yo predico, esta semana tuvimos unas excelentes predicaciones todos los días. Amén, hermano. No dijo amén porque no vino a los cultos, ¿verdad? Mire, cuando usted se deja guiar por Dios y un pastor Dios le pone palabra para usted, usted la agarra. Usted dice, sí, hombre, será conmigo. Sí. No, hombre, el pastor está hablando de los chichipates y yo todavía me las he hecho. Sí, es conmigo. Claro, los de la mañana ustedes no. No, yo no, sí, es conmigo. Pastor está hablando de la lengua ahí en Santiago capítulo 3, que somos muy desbocados. Cabal, conmigo es, Señor. Y usted empieza a hacer algo para luchar contra su carne. Pero el que no se deja guiar por Dios, ¿qué dice? Pastor, ¿y qué además lo tiene? Pues, además yo soy hombre. ¿Y qué tiene? Pues, la hembrita se me ofreció, dice él, sin vergüenza. Y uno es hombre, no puede dejar ir esas oportunidades, porque si yo no la aprovecho, otro la va a aprovechar. Mire, esa es la mera carne que está hablando. Porque no se deja guiar. Porque no se deja guiar. Porque no quiere oír lo que Dios le está diciendo. El estar en Cristo es poner atención y decir, esa palabra es para mí, no la que yo digo, la que la palabra de Dios dice. Jehová es mi pastor, o sea, me dejo guiar. Y le he contado a usted cuáles eran las funciones del pastor: cuidarlos, guiarlos y ponerlos también en orden. Cada ovejita o cabrita que se adelantaba, el pastor tenía su onda y le tiraba una pedrada. Si la ovejita se adelantaba un poquito, se la tiraba adelante para asustarlo. A veces le van a pasar cosas a usted para llamarle la atención. Ojo,
Estar en Cristo es prestar atención, dejarnos guiar. Por algo Dios me tiró, me está pasando esto. Y cuando la oveja era rebelde, era la oveja negra. ¿Y por qué negra y no roja, hermano? Pero bueno, le pegaba una pedrada, hermano. Ya no le tiraba delante la piedra. Cuando nos pase algo fuerte, diga, quizás no presté atención a lo que Dios me estaba diciendo. Quizás, y véalo de esta manera, aquellos que conducen o aquellos que caminan. No es cierto que a veces vamos tan despistados, hermano, que nos caemos, ¿eh? No vimos que faltaba una tapadera y usted metió el pie y se fue, pues no nos percatamos, porque descuidados. Hace 5 o 6 años atrás, un sábado tempranito fuimos a dejar, o no me acuerdo, lunes creo, fuimos a dejar a mi hija porque iba para Montesión de la central. Y nosotros que llegamos al edificio Gamaliel, en la mera esquina, una hermanita se estaba estacionando, en cabal, en la curva que está ahí. Y yo vi que ella abrió su puerta y desapareció, hermano. Yo dije, el rapto, no, si soy salvo, dije yo. Desapareció. Sucede que cuando ella abrió la puerta y se quiso bajar, la tapadera grande no estaba. Se fue de un solo, hermano. Pero, o sea, yo no vi que faltaba. Ella no se fijó. Entonces, cuando abrió la puerta, yo vi que y ¡fum! Desapareció. Magia esta señora, dije. Se fue, hermano. Descuidados, ¿verdad? No nos percatamos. O usted va en su vehículo y usted de repente cruza, no ve que aquí viene un motorizado, o no ve que, o a veces el semáforo. ¡Ey, te pasaste el semáforo! No me fijé, vos. Y aquí le pita, le mandan salud a la abuela, a su mamá, porque vivimos descuidados. Así nos pasa cuando no estamos dejando que Dios nos guíe. Y el último punto para terminar, saber que Dios, ¿qué es estar en Cristo, hermano? Saber que mi ayuda viene de Dios. Salmo 121, por favor, y en ese cerramos. Salmo 121, 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. Qué bonito, eso es estar en Cristo. Saber que estamos en problemas, pero que pronto vendrá nuestro socorro. Le resumo, ¿qué es estar en Cristo? Bueno, ninguna condenación hay. Somos salvos porque hemos aceptado como primer punto el sacrificio de Jesús en la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para perdón de nuestros pecados. Él es el sacrificio que hizo en la cruz para salvación y vida eterna. Segundo punto que dijimos, hay que negarnos a nosotros mismos. Yo sé que a veces dan ganas de hacer cosas que no debemos, a veces dan ganas de no leer la Biblia, dan ganas de faltar al culto, dan ganas, pero no se deje. No, que no le gane la tentación. La 3, debemos de dejarnos guiar por Dios. Déjese guiar por Dios. Escuche, preste atención a los detalles. Algo Dios le está pidiendo. Y cuando usted está en Cristo y se deja guiar por Él, las cosas le van a salir bien. Siempre, a lo mejor no, pero usted sabrá por qué. Hasta en las cosas malas que le vaya, déjese guiar. Dijo, por algo me pasó esto. Algo está tratando Dios de mostrarme. Y el último punto que le dije que era saber que mi ayuda viene de Dios. Cuando usted está en Cristo, significa que vamos a cantar victoria, que algo Dios va a poner para sacarlo adelante, que en ese problema que usted tiene en esta semana, su ayuda viene de Dios. Ojo, de Dios, no de nadie más, de Dios. Su ayuda viene de Dios. Que va a utilizar a otros, esa es otra cosa. Porque Dios va a tocar corazones. Y lo vimos en el culto de las 10. Si usted lo puede ver en Facebook, véalo si no vino al de las 10. Lo vimos. Dios va a utilizar personas hasta inconversas para bendecirlo. Yo lo recibo, hermano. Lo vimos en el culto de la mañana. Los egipcios corrieron a los israelitas cuando ya Dios los corrieron y les dieron alhajas, les dieron oro, les dieron plata. Gente que usted no espera le va a dar. No porque ellos sean buenos, sino Jesús es bueno. Amado, terminemos esta tarde. ¿Qué es estar en Cristo? Toda esa seguridad que al morir nos iremos al cielo. Y saber que en esta tierra hay bendición para aquel que le crea a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal.
ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.